Segunda y penúltima parte, predicando a otro Jesús. En verdad, estamos agradecidos al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y su gran misericordia por la oportunidad de compartir estos cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento. Seguimos presentando esta hermosa serie, predicando a otro Jesús, en su penúltimo episodio. Un material invaluable escrito por su autor, ahora presentado en su versión podcast, para que cada uno de los santos pueda disfrutar de la bendita palabra de Dios para su clara comprensión, sabiendo que la venida del Señor Jesús es en breve y puedan tener el conocimiento de los peligros latentes del cual el Señor nos previno que vendrían al final de los tiempos, en el cual estamos transitando en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Así, continuamos presentando en su penúltimo episodio, predicando a otro Jesús. En la emisión anterior, habíamos considerado cómo Éfeso había dejado su amor preeminente por Cristo. Alguien más ocupó ese lugar que debería estar reservado solo para él. La fornicación presentada y mencionada aquí no es solo física, sino espiritual y más profunda. Significa también, como en el caso de Israel, que se inclinó ante otros dioses, otras cabezas, un lugar que pertenecía solo a Dios, y esto fue una condición muy lamentable. Así vamos a considerar ahora en Números capítulo 25, verso 1, donde declara que fue prostitución, es decir, idolatría o adulterio. Y leemos la referencia. Números 25, verso 1, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Así, el Señor continúa su reprensión contra Pérgamo, y en el versículo 15 nos dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolaísmo significa gobernante o vencedor del pueblo, y describe las condiciones presentes en la cristiandad, donde los líderes se enseñorean de la herencia de Dios, tomando un lugar de liderazgo que Dios nunca les ha concedido. Pablo lo llama brujería, hechicería, con severas consecuencias, cuando escribe a la iglesia de los colosenses. Leemos esta referencia, Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El uso de la palabra aquí, ángeles, no se refiere a los seres celestiales, sino a mensajeros. Puede parecer muy piadoso rendir reverencia y asombro a un hombre religiosamente vestido. Pablo dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, verso 23. La verdad del asunto, sin embargo, es que los que aceptan tal homenaje están usurpando la autoridad dada solamente a Cristo. Incluso algunos de los ministros a lo largo de los años han sido idolatrados. Las personas pueden seguir una determinada denominación siendo gobernadas en cada área de sus vidas y en algunos casos condenadas y subvertidas por los decretos de esta asamblea. Pablo instruyó a los ancianos de Éfeso a alimentar el rebaño de Dios sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hechos capítulo 20, verso 28. Pero nunca debían tomar el lugar de jefatura o de un dictador. Su propósito principal es de alimentar el rebaño de Dios, el cual es un ministerio que hace mucha falta en la actualidad. Cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, o sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo, en su versión simple, y seguidores según la versión King James, traducida, no quiso decir que Dios lo había ordenado para dirigir cada uno de sus movimientos y edificar seguidores para sí mismo. No deseaba establecer la iglesia de Pablo.
Él dijo: ¿Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios capítulo 1, verso 13. Él de ninguna manera tomaría un lugar que pertenecía solamente a Jesús. Al seguirlo, Pablo quería decir que debían observar el ejemplo de la obra que Dios estaba haciendo en él. Él era la prueba viviente de lo que la palabra de Dios podía lograr en una vida, y cómo la vida de Cristo podía manifestarse en un cuerpo mortal. Pablo no dirigió a otros ministros en cuanto a lo que ellos deberían estar haciendo. En 1 Corintios capítulo 16, verso 12, leemos acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo no trató de obtener la mente del Señor para Apolos, y sin embargo encontramos a muchos hoy asumiendo tal lugar del liderazgo al dirigir los caminos de los demás. Los ministros fieles de Dios deben ser respetados y honrados por su posición dada por Dios, pero nunca hasta el punto de adorarlos o ser controlados por ellos. Cuando esto ocurre, tal líder se convierte en otro Jesús, porque ha tomado un lugar que pertenece solamente al Señor Jesucristo. El liderazgo de Cristo es sutilmente transgredido también por aquellos que hacen mal uso de los dones del Espíritu. A través de lenguas e interpretación, una palabra de profecía o una palabra de conocimiento, algunos buscan dictar la voluntad de Dios a otros. Es posible que no se den cuenta de lo que están haciendo. El ejemplo de Agabo en Hechos capítulo 21 se usa para probar que Dios da a conocer su voluntad a través de tales dones. Agabo estaba en lo correcto en su declaración a Pablo cuando le expresó en el verso 11: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Notemos dos cosas acerca de esta profecía. Primero, Agabo no le dijo a Pablo nada de lo que el apóstol Pablo ya no supiera. Hechos capítulo 20, verso 23. No abrió la mente del Señor a Pablo porque el Espíritu Santo ya le había testificado que le esperaban prisiones y tribulaciones. En segundo lugar, este mensaje que Agabo le dio a Pablo era absolutamente exacto, pero no pretendía dictar la voluntad de Dios a Pablo como indicaron los presentes. Él no fue disuadido en cuanto de su objetivo y leemos esta referencia. Hechos capítulo 21, verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Verso 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Verso 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y reiteramos, cuando no se dejó persuadir, cesamos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Si Pablo hubiera seguido los apremios de los presentes, basado en lo que ellos habían oído, habría estado fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si nos creemos capaces de obtener la mente del Señor para los demás y sostenemos que Dios nos dice lo que ellos deben hacer y que nos da un poder y un control asombroso sobre ellos, estamos comprobando que dar una palabra de profecía o una palabra de conocimiento puede ser peligroso. Este poder pertenece solamente al Señor Jesucristo. La gente tenderá a mirar a aquellos con dones espirituales para dirigir sus vidas en lugar de mirar a Jesús. Dios nunca tuvo la intención de que fuéramos otro Jesús, dirigiendo a otros a la voluntad de Dios. Si los creyentes individuales no están lo suficientemente cerca del Señor para que Él les diga qué hacer, ¿cómo estarán lo suficientemente cerca para llevar a cabo su voluntad? Cuando comenzamos a buscar señales especiales para determinar la voluntad de Dios, dejamos de caminar por fe y estamos caminando por vista. Jesús puede darnos a conocer su voluntad de muchas maneras diferentes. A veces es a través de circunstancias totalmente fuera de nuestro control. A veces es por la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. Podemos escuchar su voz en la palabra de Dios, ya sea leyendo, meditando o ministrándola. Él no está limitado en cuanto a mostrarnos su voluntad. Puede estar ministrando tranquilamente a nuestro espíritu.
Gracias al Señor por la exposición de la palabra de Dios. Ella nos afirma y nos hace crecer en el conocimiento que da Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en el Señor y el poder del Espíritu Santo para la proclamación de todo el consejo de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.